tomografía por impedancia y la utilidad que tiene, los grandes beneficios que tiene. Hemos estado hablando en varias oportunidades acerca de que esto se está comportando un poco como lo que era la oximetría en sus principios. En sus inicios, pues no se veía como que muy claro su interpretación con respecto a la PO2. Después, pues eran equipos costosos, era un chequeo momentáneo, o sea, se llevaba un equipo a una cama, se medía la saturación de oxígeno, tiene tanto, uno lo anotaba, se iba a la otra cama y así iba como que pasando de paciente en paciente, haciendo una medición, digamos, puntual en un momento determinado. Y después esto fue evolucionando con la tecnología, se fue incorporando entonces a monitores, y ya después se vio eh, eh, una clarísima diferencia entre lo que era tomar una saturometría puntual en un momento determinado en un paciente a poder llevar de manera continua un monitoreo en tiempo real de lo que estaba ocurriendo con la saturación de oxígeno. Y pensamos que esto es lo mismo que está ocurriendo con la tomografía, que ya está ocurriendo con la tomografía de impedancia, porque es una medición también que en algunos casos se hace puntualmente de cama en cama, pero realmente el beneficio impactante para el paciente o para la evolución del paciente, para poder evaluar efectivamente las maniobras que estamos realizando, nuestra estrategia de ventilación mecánica, es tener el monitoreo continuo de la funcionalidad del pulmón a través de la tomografía integrada al ventilador mecánico. Entonces, de esto es un poco lo que vamos a hablar, y voy a tratar de extrapolar algunas estrategias que hacemos continuamente, digamos, sobre todo en pacientes con patologías heterogéneas de pulmón, y compararlo con lo que es ahora la herramienta de la tomografía de impedancia. Bueno, tengo, como dijo Leonardo, este conflicto de interés porque soy consultor clínico para toda América Latina de la empresa Lowenstein Medical, que fabrica los ventiladores 800 BIT, que son ventiladores que tienen integrada la tomografía por impedancia como una forma más de monitoreo en el propio ventilador. Trabajé y todavía trabajo en el área profesional con pacientes en terapia intensiva, etcétera. Soy venezolano, pero vivo hace 6 años y medio en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, y continúo ejerciendo ya no las 24 horas del día mi parte profesional, pero sí continúo, digamos, en la práctica profesional, además de la parte, digamos, de mi trabajo como consultor externo de la empresa Lowenstein. Un poco para el contexto y como una forma de ocultar esto acá, como una forma de introducción también y de contexto. La tomografía por impedancia realmente viene desde los años 80, fue desarrollada por Barber y Brown, y comienza como un método en el que había mucho ruido, me refiero a artefactos, a señales que se integraban ahí a la tomografía, no había mucha sensibilidad, la visibilidad no era muy buena, pero ya se comenzó a ver que había una forma de explorar de manera no invasiva y con imágenes que no implicaran radiación ciertos órganos. Por ejemplo, inicialmente se hacía este tipo de tomografía para el despistaje de cáncer de mama, para contenido gástrico, se evaluaba más bien la perfusión pulmonar más que la ventilación. Después se fue evolucionando a que se podía interpretar el tema de la ventilación,
y por supuesto los ingenieros han ido depurando esta técnica hasta hacerla una herramienta tremendamente poderosa y confiable hoy en día. La forma como funciona, pues saben que impedancia se refiere como a la suma de todas las resistencias que se oponen al paso de la corriente alterna. Y esto es el mismo principio exactamente, por eso se llama tomografía de impedancia eléctrica. Es una corriente que está suministrada por diferentes electrodos colocados en la superficie del tórax y cada electrodo, o sea, un grupo de electrodos emite una corriente alterna. Esta corriente alterna traspasa las estructuras que tienen diferentes tipos de resistencia al paso de esa corriente y es captada por otros electrodos que tienen esa, digamos, esa función. Por ejemplo, este electrodo que está acá emite su corriente alterna y es captada por este electrodo, por ejemplo, y así se traza un mapa del tórax. Esta es la manera, como les comentaba, sin radiación y a través de la interpretación de las resistencias a ese paso de esa corriente alterna. Hay varias diferencias muy importantes entre lo que es la tomografía axial computarizada y lo que es la tomografía por impedancia eléctrica. De hecho, tienen objetivos muy diferentes y técnicas, por supuesto, muy diferentes de exploración. La tomografía axial computarizada es un momento, tiene el gran beneficio de poder ver estructuras anatómicas. Así que su diagnóstico es principalmente, o el objetivo de esta tomografía es principalmente hacer diagnósticos anatómicos. Sin embargo, una tomografía, una exposición a la tomografía equivale a 310 rayos X. Así que se debe hacer como máximo una imagen por día, sería ya una gran radiación para el paciente. Por otro lado, implica un traslado de un paciente que por lo general está en estado muy crítico, inestable, y sacarlo del ventilador, pasarlo a un ventilador de transporte, llevarlo a la sala de tomografía, etcétera, implica grandes riesgos. Sin embargo, por supuesto, en términos de examen anatómico, pues es buenísima, ¿no? La tomografía de impedancia eléctrica tiene otro objetivo. Ya su función no es hacer un diagnóstico anatómico de lo que está ocurriendo, es hacer un diagnóstico funcional que se puede utilizar como monitoreo continuo porque no tiene radiación, no tiene ningún tipo de repercusión en la salud del paciente. Puede tomar hasta 50 imágenes por segundo, dando esta posibilidad de monitoreo continuo. Pero hay que distinguir muy bien la diferencia de los objetivos de ambos tipos de tomografía. Yo, por ejemplo, acá en la tomografía de impedancia puedo saber que un área determinada y descrita bien en el pulmón no está recibiendo el volumen tidal que se está ofreciendo desde el ventilador y puedo saber que esa parte no es funcional, puedo saber si hay colapso ahí, o qué zonas, digamos, en un mapa de píxeles o en un mapa regional de los campos pulmonares no está siendo efectiva la ventilación, pero no podría saber anatómicamente por qué. O sea, si eso es un derrame pleural, si eso es una telectasia, si eso es un neumotórax. Lo que puedo saber es que esa área no está siendo funcional o no forma parte del pulmón funcional. Ya lo vamos a ver con más detalle. Así que estas tres diferencias: la tomografía axial computarizada emite radiación y es principalmente para dar diagnósticos
anatómicos. Luego tenemos la tomografía por impedancia como tal, que usa la impedancia eléctrica, no emite radiación, hace diagnóstico funcional y posibles causas, no se ve la causa anatómica propiamente. Este tipo de EIT o tomografía de impedancia eléctrica son los equipos, por ejemplo, de Drager o de Timpel, que son tomógrafos de impedancia, que son, digamos, un equipo aparte, que yo lo comparo con la oximetría que les hablé al principio, porque puedes ir con esa tomografía de paciente en paciente, tomando, digamos, mediciones de la funcionalidad del pulmón, digamos, cama por cama, o dejarlo instalado en un paciente en particular, X. Y está la tomografía, la BIT, que es la tomografía de impedancia, perdón, que está dentro de la funcionalidad de un ventilador. O sea, que es la tomografía por impedancia eléctrica aplicada a ventilación mecánica, que puede ser invasiva o no invasiva. Incluso puedes estar haciendo registro de tomografía durante oxigenoterapia de alto flujo, por ejemplo. Pero esa tomografía de impedancia integrada en el ventilador la tiene solamente por ahora los equipos de Lowenstein Medical, que es el ELISA 820. Así que digamos, acá estos tomógrafos de impedancia pueden medir otras cosas, como contenido de agua pulmonar, dar algún tipo de información sobre la perfusión, pero el tomógrafo que está integrado en la ventilación mecánica te da principalmente la funcionalidad o la interacción de lo que está ocurriendo entre el ventilador y el paciente. Generalidades de la EIT en ventilación mecánica o BIT es una herramienta de monitoreo continuo del funcionalismo pulmonar, permite evaluar la evolución y poder tomar decisiones de forma precoz. Un ejemplo que siempre doy porque lo vi, digamos, en la vida real, un paciente, por ejemplo, que está siendo monitoreado por tomografía de impedancia y se le está haciendo una vía central, por ejemplo, por función a nivel del cuello, y una de las complicaciones comunes de este tipo de vías centrales es el neumotórax apical. Así que cuando no tenemos, digamos, este tipo de monitoreo en una condición, digamos, básica, pues hacemos la vía central, tomamos la vía, etcétera, estamos monitoreando y tal, y hasta que no se hace un control de rayos X tiempo después, o si este neumotórax progresa y trae implicaciones, digamos, de saturación de oxígeno, de algo de descompensación o de asincronía, entonces empezamos a analizar a ver qué es lo que puede estar ocurriendo. A lo mejor no nos acordamos que se hizo una vía central hace poco o en el turno anterior. Estamos dando 1000 vueltas. Con la tomografía de impedancia, por ejemplo, estás haciendo la vía central y puedes ver en tiempo real e inmediatamente si ocurrió el neumotórax. No vas a ver el neumotórax, pero vas a ver que ese pulmón que estaba siendo ventilado, esa región que estaba siendo bien ventilada o efectivamente ventilada, ahora pierde la funcionalidad en esa zona y puedes rápidamente determinar que hubo ahí un neumotórax, por más pequeño que sea. Otra cosa valiosísima que tiene la tomografía de impedancia es la protección pulmonar, porque podemos ver inmediatamente zonas de sobredistensión, podemos ver zonas que están colapsadas, podemos ver zonas que están en atelectasias cíclicas, por ejemplo. Así que para la ventilación protectora, creo que es la herramienta más poderosa que existe, de ver en tiempo real todo lo que estamos haciendo y en términos de ventilación protectora.
detección temprana de cambios funcionales, tiene especial utilidad para determinar la PIB óptima, para evaluar y realizar maniobras de reclutamiento alveolar. Tiene una espectacular función cuando el paciente se decide colocar, por ejemplo, en posición prona, porque podemos ver cuando volteamos al paciente, comenzamos a ver en la imagen cómo se comienza a redistribuir la ventilación y zonas que no estaban ventiladas se ventilan, por ejemplo. O sea, es un mapa en tiempo real de los cambios que ocurren cuando se hace ese cambio de posición. Y podemos ver pues las zonas silentes que también nos da un gran beneficio. Como les comenté, una guía poderosa para la ventilación protectora, no emite radiación, no es una herramienta para hacer diagnósticos anatómicos, sino diagnósticos funcionales, y no se recomienda, por ejemplo, en presencia de marcapasos, porque puede haber interferencia en la impedancia eléctrica y en la emisión también de impulsos eléctricos por parte del marcapaso, y puede haber, digamos, dificultades para colocar los sensores en pacientes con traumatismo severo de tórax o con lesiones en la piel. Hay varias publicaciones que han salido respecto a la tomografía. Hoy en día están saliendo con más frecuencia. La tomografía de impedancia inicialmente aplicada a ventilación mecánica iba dirigida a pacientes con distrés respiratorio agudo, porque era, digamos, la situación más difícil de ventilar por la heterogeneidad de la funcionalidad de los pulmones. Pero otros trabajos como este publicado en Chest, se va hacia otras patologías que también tienen distribución heterogénea de la ventilación, como en el caso de los pacientes con EPOC. La conclusión de este trabajo, digamos, o el resumen, es que la tomografía de impedancia eléctrica puede mostrar cambios en la heterogeneidad de la ventilación, en ventilación espontánea. Esto se utilizó con el paciente con modos ventilatorios no invasivos, con ventilación espontánea, y estos cambios tienen relación directa con la severidad de la enfermedad y coincide en términos de funcionalidad con otros métodos diagnósticos. Este es un trabajo italiano del 2018 en lo cual estuvieron haciendo comparaciones entre lo que era medir la eficacia de maniobras de reclutamiento alveolar en distrés respiratorio comparado con el estudio que se hacía de manera rutinaria a través de los cálculos mecánicos hechos en el loop de presión-volumen. Hicieron la comparación, digamos, del resultado de la evaluación en reclutamiento alveolar con ambos sistemas, y la conclusión es que la variación dinámica de los espacios silentes por tomografía de impedancia se correlaciona bien con las mediciones del loop de presión-volumen. Y que la tomografía de impedancia, agregan ellos, puede ser muy útil en la titulación individual de la PIB. Y aquí creo que es una de los máximos beneficios del monitoreo de tomografía por impedancia. Aquí pueden ver, por ejemplo, a qué me refiero con la diferencia entre la tomografía axial computarizada y la tomografía de impedancia. Acá podemos ver, digamos, lo que es el pulmón derecho, lo que es el pulmón izquierdo, y cuando nosotros dividimos esto en cuadrantes y vemos la distribución del volumen tidal o del volumen corriente en cada ciclo respiratorio en el pulmón, podemos ver que aquí el pulmón derecho, digamos, tiene sus cuadrantes completos, mientras que el pulmón izquierdo tenemos acá una sombra
que no es funcional, una zona en el pulmón que no es funcional, que se refiere a la base del pulmón, y no, pero no sabemos qué hay aquí. Aquí puede ser cualquier cosa que esté ahí. Lo único que nosotros podemos ver en la tomografía de impedancia es que esta parte no es funcional. Si lo comparamos con una tomografía normal, axial computarizada, aquí podemos apreciar que hay un derrame pleural, pero no sabemos si esa base del pulmón está funcional o no, o cuál es el tamaño funcional del pulmón. Aquí podemos asumir que este es el tamaño funcional del pulmón. Cuando vemos la tomografía de impedancia, podemos ver el tamaño real de la función del pulmón. Y acá van a ver un concepto del que se habla constantemente. Este es un paciente con distrés respiratorio. Vemos una imagen acá de tomografía y pues podemos ver el daño anatómico o la situación anatómica de los campos pulmonares con zonas de colapso, zonas de consolidación, zonas de sobredistensión, etcétera. Y cuando vamos a la tomografía por impedancia podemos ver realmente qué es lo que nos queda de pulmón funcional. Esto que está acá, déjame ver acá, señalado aquí, es el concepto gráfico del baby lung. Cuando tenemos un paciente con distrés respiratorio agudo, se habla de que debemos utilizar ventilación protectora porque tenemos un pulmón semejante al de un pulmón, en el caso de un adulto, un pulmón semejante a un pulmón de un bebé. Y siempre nos hablan de esto, que es la equivalencia a un pulmón de un bebé. Acá lo vemos. Este pulmón, en vez de ser un pulmón adulto, funcionalmente es de este tamaño. Así que por eso el tema de los volúmenes tidales bajos, el peligro de la sobredistensión de otras zonas, de producir injuria pulmonar, etcétera. Y en este caso podemos ver que el pulmón derecho, a pesar de que tiene todo este daño en la estructura, pues es mucho más funcional y acá a nivel de las bases quizás es donde hay mayor afectación. Sin embargo, el pulmón izquierdo tiene un gran daño funcional. Aquí podríamos asumir que toda esta parte del pulmón es funcional y que acá podríamos recuperar o tendríamos una zona potencialmente reclutable. Acá vemos el tamaño real del pulmón y nuestra mentalidad en términos de estrategia de ventilación mecánica ya cambia cuando estamos viendo que este pulmón es de este tamaño. Esto, bueno, lo habrán visto miles de veces, este mismo gráfico, pero simplemente para recordar que es un pulmón con una patología heterogénea, como en el distrés respiratorio. Tenemos zonas de sobredistensión presentes que hay que cuidar, tienen poca funcionalidad, poca perfusión, poca participación en el intercambio gaseoso, pero que se pueden dañar fácilmente cuando la presión transpulmonar se excede. Tenemos zona que es recuperable, zona ventilada, zona, digamos, que puede tener algunas zonas de colapso, pero que son fácilmente recuperables. Tenemos unas zonas que que están colapsadas, pero que son potencialmente reclutables, que tienen ventilación pobre, pero que con maniobras, por ejemplo, de PIP o sea, haciendo un ajuste óptimo de la PIP, podemos recuperar. Y tenemos zonas definitivamente consolidadas que por lo general no abren una vez que se consolidan. Así que el reto de la ventilación mecánica ha sido desde hace años atrás tratar de resolver este gran problema. Si yo agrego una presión o una PIP suficientemente alta para recuperar esta zona e integrarla a la zona ventilada, ya sé que esta zona B ocupe todo este espacio por superficie alveolar disponible, pues puede ser que esa presión que necesito para lograr esto me dañe otras zonas del pulmón, aumente la zona de sobredistensión y entonces aumento por acá, pero disminuyo por acá.
y son zonas que pueden quedar severamente dañadas, que pueden producir neumotórax y dificultar todavía más esa posibilidad de ventilación. Así que intentando recuperar zonas colapsadas, puedo dañar zonas que en este momento me están permitiendo ventilar adecuadamente al paciente. Y ese es el gran reto en los pulmones o en patologías que cursan con afectación heterogénea de los campos pulmonares. A veces nos enfrascamos en tratar de abrir zonas que están consolidadas y la presión que aplicamos para tratar de recuperar una zona que no es potencialmente reclutable termina dañando las zonas en el pulmón que me permiten mantener al paciente adecuadamente ventilado o limitadamente ventilado, pero ventilado al fin. Así que el reto para conseguir, y fíjense que muchas modalidades en ventilación mecánica, modos nuevos de ventilación, todo este consenso, esta discusión que lleva años de tratar de conseguir la PIP óptima de la mejor forma posible para dañar lo menos posible el pulmón. Por ejemplo, Gattinoni y otros autores hablan de que el daño igual se va a producir y lo que uno tiene que tratar de hacer es conseguir la maniobra que te produzca el menor daño posible al pulmón. Ya no se habla de no dañar, sino de dañar lo menos posible el pulmón con presión. Así que todo un reto, porque acá se ve bonito la imagen y todo, pero cuando no tienes una imagen así en un ventilador, sino lo que tienes son números y son curvas y bucles, pues el reto es todavía mayor porque hay que saber, conocer muy bien lo que te está enseñando el ventilador, cómo interpretarlo. Otra dificultad es que no son valores únicos, sino que tienes que relacionar unos valores con otros para poder tener la información. Esta publicación, digamos, de Amato y colaboradores, que es un grupo grande de investigadores que trabajan con Marcelo Amato y otros trabajos italianos como los de Gattinoni, han estado trabajando en este tema desde hace años y han sacado muchos trabajos respecto a esto de no producir o de producir el menor daño posible en el pulmón. El reto es saber o descubrir si el paciente tiene potencial de reclutamiento o no. Y este concepto de potencial de reclutamiento es sumamente importante y uno de los métodos que utilizamos para saber si un pulmón tiene potencial, si es potencialmente reclutable o no, es a través de este valor que publicó este trabajo de la New England Journal, que es el driving pressure, que también se ha llamado presión de lactancia y que como ustedes saben o les recuerdo, digamos, es la diferencia entre la medición de la presión meseta o presión plató, que debería ser medido en condiciones cuasi estáticas, o sea, con un mínimo flujo para que la resistencia de la vía aérea no interfiera en la medición mecánica del compliance pulmonar, y la diferencia entre esta medición de la presión meseta y el nivel de PIP es lo que me da ese driving pressure, esa medida. Ya se ha establecido que 15, digamos, es el límite máximo de esta diferencia de presiones para no producir un daño pulmonar o la famosa injuria pulmonar inducida por ventilación mecánica. Pero también este concepto va acompañado siempre, cuando se habla de él, de que tampoco la presión meseta debe exceder los 30 centímetros de agua. De hecho, ya se habla de 27 como límite máximo. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Esencialmente, de mantener el driving pressure por debajo de 15 y mantener la presión meseta por debajo de 30. Que el acortamiento de la diferencia entre la presión meseta y la PIP, cuando nosotros hacemos ajustes en ascenso de los niveles de PIP, si la driving pressure disminuye, lo que significa es que el pulmón se hace más distensible.
O sea que cambió la compliance estática de ese pulmón y básicamente es como consecuencia de una recuperación de superficie alveolar. Así que si yo comienzo a hacer, y esto era como lo hacíamos antes, digamos, que hacíamos las cosas un poco más manualmente. Eh, Nosotros en la unidad, cuando yo todavía estaba en Venezuela, hace 7, 8 años atrás, lo que hacíamos era que íbamos subiendo el nivel de la PIP e íbamos midiendo la compliance estática, o sea, el volumen tidal entre la presión meseta. Y íbamos estableciendo cómo se comportaba en la medida que íbamos subiendo los niveles de PIP. Y hacíamos nuestros puntos de inflexión, el punto de inflexión inferior, que todos conocen, y el punto de inflexión superior. ¿Cómo lo hacíamos? Pues aquí gráficamente ahora los ventiladores lo hacen de una forma muy fácil y mucho mejor que como lo hacíamos nosotros, pero nosotros, por ejemplo, si teníamos un valor acá de PIB de 4, por decir algo, y entonces subíamos 2 puntos el nivel de PIB, lo dejábamos 3 minutos, y entonces medíamos la presión meseta con la pausa inspiratoria al final de esa pausa inspiratoria, y entonces veíamos cuánto era el compliance estático que teníamos, lo anotábamos en una hoja y subíamos otra vez 2 puntos y así íbamos hasta que la tendencia del comportamiento de ese compliance cambiaba drásticamente. Así que ahí sabíamos que estábamos en este punto inferior o en este punto sí, inferior, que era el momento en que diferenciábamos la tendencia, estábamos en la zona de colapso, de menos presión de este punto y ya en la zona de apertura más allá de este punto. Y luego continuábamos subiendo hasta que volvíamos a encontrar un retroceso en la medición de ese compliance y este era nuestro punto de inflexión superior. A partir de acá, entonces, con grandes cambios de la presión, obteníamos muy poca ganancia de volumen o ninguna ganancia de volumen, así que esta parte de acá era sobre distensión. ¿Y qué hacíamos entonces? Volvíamos a retroceder y nos colocábamos en nuestra PIP óptima, era 2 centímetros de agua por encima de este punto que habíamos identificado como punto de inflexión inferior. Y así estuvimos trabajando mucho tiempo. Ahora, hacer esta maniobra se llevaba aproximadamente 40 minutos, 50 minutos. Teníamos que hacer 2 veces maniobra de reclutamiento alveolar y no en todos los pacientes podíamos hacerlo, porque si el paciente estaba hemodinámicamente inestable, por ejemplo, si estaba hipotenso, si tenía la presión intracraneal aumentada, etcétera, o teníamos alguna dificultad de gasto cardíaco, arritmias, etcétera, no podíamos hacer estas maniobras en el paciente. Ahora, después de que estuvimos años haciendo esto, pues sale el trabajo que nos dicen que ya no es 2 centímetros de agua por encima de este punto de inflexión inferior, porque la presión que necesito para abrir la superficie alveolar es mayor a la presión que necesito para mantenerlo abierto. Y como debemos ventilar con la menor presión posible, entonces tenemos que buscar un tercer punto, el punto de inflexión o el punto de colapso o el punto de cierre. ¿En qué consiste esto? Una vez que el pulmón se abrió, ¿ok? Y que identificamos el punto de inflexión superior, cuando empezamos a retroceder la presión, ¿cuál es el punto en el que nuevamente la superficie alveolar colapsa? Y ese punto, el punto de cierre, punto de máxima curvatura, punto de X, se le ha dado muchos nombres, o tercer punto de inflexión, siempre está por debajo la presión del punto de inflexión inferior. Así que siempre estábamos sobrepasándonos con la PIC óptima cuando creíamos que lo estábamos haciendo matemáticamente objetivo. Entonces, lo que se hace ahora es identificar ese punto de cierre y luego volver a hacer la maniobra de reclutamiento para volver a llegar más o menos a esta zona y retroceder entonces hasta 2 centímetros de agua por encima de ese punto de cierre o ese punto de colapso.
y esa sería nuestra PIB óptima. Con tomografía de impedancia el panorama es completamente diferente. Si hacemos esto mismo, primero el ventilador tiene la función a través de una maniobra que se llama PIB Finder o encuentro de la PIB. Uno hace simplemente, se coloca en esta herramienta, le das a un botón, selecciona cuál va a ser tu flujo para llevar al pulmón a condición cuasi estática, disminuir la resistencia, digamos, para que no afecte la medición, y luego tú le dices cuánto flujo quieres de llenado y le das al botón y el ventilador se encarga de hacer todo. Lo hace en menos de un minuto y te da ya el punto exacto de inflexión inferior, de superior y el punto de cierre. Así que en cuestión de un minuto, cuando nos tardábamos probablemente una hora o 50 minutos, por cierto, otra de las limitaciones era el tiempo que esto se llevaba y el número de pacientes ventilados. Entonces ya el ventilador te da toda la información matemática, incluso te da un valor que era muy típico de neonatología, que era el compliance 20 sobre el compliance total para saber exactamente dónde comienza la sobredistensión. Ahora, con tomografía de impedancia, la cosa es diferente. Nos vamos, por ejemplo, este ejemplo que saqué de un trabajo que está publicado, digamos, en un paciente particular, un caso en particular, este paciente lo estaban titulando, querían titular la PIB óptima, y entonces simplemente se van a un nivel de PIB, en este caso está registrado desde 21.5, y podemos ver en tiempo real a este nivel de PIB la zona que queda sobredistendida. Esta zona sobredistendida no nos conviene para nada, así que comenzamos a disminuirlo a nivel de PIB, 19.5, 17.6, van haciendo esta disminución de la PIB y se va viendo cómo la zona de sobredistensión comienza a disminuir, aquí comienza casi a desaparecer, aquí todavía queda un poco, cuando llegamos a 11.7 de PIB, entonces vemos esta pequeña zona de sobredistensión, pero comienza a aparecer una zona de colapso. Así que bajamos un poco más y la zona de colapso crece. Y si bajamos un poco más, crece todavía más. Así que gráficamente y viendo simplemente una imagen, ya podemos decir, sin hacer todos los cálculos anteriores, que la PIB óptima estaría aproximadamente en 11.7, 12 de PIB, en la cual tengo una pequeña zona de colapso y tengo una pequeña zona de sobredistensión. En este caso, es el mejor punto que puedo tener. ¿Ok? Así que rápidamente ya puedo saber que ese es el nivel óptimo de PIB para producir el menor daño posible. Lo que les mencionaba anteriormente del potencial de reclutamiento, ya no es necesario investigarlo o calcularlo si tenemos la imagen, porque lo estamos viendo en tiempo real, si ese pulmón es reclutable o no. Y la importancia de medir o de saber el potencial de reclutamiento es porque hoy en día se sabe que un pulmón que no tiene potencial de reclutamiento se beneficia mucho más o su pronóstico es mejor si se trabaja con bajos niveles de PIB, mientras que el pulmón que es potencialmente reclutable se va a beneficiar o tiene mucho mejor pronóstico si se maneja con PIB elevadas. Porque un distrés respiratorio se puede ver igual, un caso A, donde el pulmón no es potencialmente reclutable, a un caso B, donde el pulmón es potencialmente reclutable. Puede ser que la tomografía axial computarizada, la imagen sea muy similar. Lo que necesitamos saber es la funcionalidad dentro de ese mapa de daño anatómico. Entonces, yéndonos a las mediciones propias de la BIT, que sería la tomografía integrada a la ventilación mecánica, podemos ver básicamente cómo se distribuye la ventilación. Por ejemplo, un paciente que se hace una intubación y tiene
y nos satura y tiene dificultades, está sincrónico y vemos la imagen de tomografía y resulta que hay un solo pulmón ventilado, o sea que hay una ventilación asimétrica, podemos pensar, digamos, con una buena base de que estamos haciendo una intubación selectiva, por ejemplo. Así que podemos ver la distribución de la ventilación, si es simétrica, si es asimétrica, qué zonas están mejor ventiladas que otras, cuáles son funcionalmente las que debemos tratar de rescatar, cuáles son las zonas que están sobredistendidas que debemos cuidar. Tenemos esto que es para mí una de las herramientas más bonitas que tiene, que es el análisis porcentual de los espacios silentes, que se ve graficado y calculado de esta manera, y es lo que nos permite saber el tamaño de ese baby long. ¿Okay? Son dependientes de la gravedad y la afectación de esas zonas dependientes, el tamaño funcional del pulmón. Esto, bueno, es un video que no dice mucho, pero básicamente para mostrarles cómo se ve en el ventilador cuando se selecciona la ventana de tomografía dentro de la pantalla del mismo ventilador, donde podemos ver monitoreo, podemos ver acá parámetros ventilatorios, si es lo que quieres. Acá cuando entras en la imagen, en la ventana de tomografía, el mismo equipo, cuando tú colocas los datos del paciente, te dice cuál es la talla del cinturón que debes utilizar. Adicionalmente hay una pantalla, un modo ventilatorio de protección pulmonar, que es el ALPB, que es un modo dinámico que se modifica, digamos, dentro de los rangos que se permiten en la programación para hacer modificaciones en términos de presión, variaciones, para mantener la ventilación protectora, por ejemplo. Entonces, ya hay estos modos inteligentes, digamos, entre comillas, que se ajustan al feedback de la información que se va recibiendo del paciente. Entonces, esto acá, ahora sí, sería, digamos, la ventana de distribución de la ventilación a simple vista, que en este caso, en esta ventana básica, no es que nos da gran información, pero sí nos permite ver la simetría de la ventilación, si un pulmón está ventilando más que otro, también el posicionamiento del paciente. Si lo coloco, por ejemplo, en decúbito lateral, vamos a ver cómo se va a distribuir la ventilación en esa posición, o si lo colocamos en posición prona, esta imagen se voltea y vemos la funcionalidad o la distribución de la ventilación, pero tenemos diferentes ventanas de esa tomografía que nos dan información diferente. Por ejemplo, si pasamos a esta ventana, podemos ver un mapa en píxeles. Los píxeles se colorean igual que una cámara fotográfica, digamos, y va teniendo diferente coloración dependiendo de la compliance regional, que luego acá en estas otras pestañas puedes ver con detalle, pero puedes ver, por ejemplo, este píxel que es más oscuro, se refiere a una mayor distribución en esta zona del volumen tidal. Y eso si hace un mapa de píxeles que corresponde a la división del 100% del tamaño del pulmón y se divide en zonas de píxeles, entonces se puede saber con exactitud cuántas zonas están sin ventilación, sin nada de ventilación, que serían las zonas más oscuras, las zonas que están en sobredistensión, que son zonas mucho más claras, y las zonas donde se está distribuyendo realmente la ventilación efectiva, que son las zonas, digamos, más coloreadas. Estas zonas se pueden poner de otros colores, de color púrpura, color azul, dependiendo del color que elijas ver en la pantalla, ¿no? Bueno, y un gráfico de barras que te da el detalle de la distribución del volumen tidal según
la afectación de movimiento. Acuérdense que esto es tomografía por impedancia, un área que está colapsada, por ejemplo, ofrece mayor resistencia al paso de esa corriente alterna hasta su receptor, mientras que una zona que está aireada, que está distensible, ofrece menos resistencia a ese paso, por lo tanto, se hace la distribución de esa impedancia, de esa resistencia, y se grafica en barras y en píxeles, y se le da un color dependiendo a la capacidad de distensión de esa región, y a la movilización del volumen tidal hacia esa zona en particular. Esto es lo que le decía, que a mí es una de las cosas que más me parece espectacular después de que uno ha hecho tanto esfuerzo en cálculos matemáticos por tanto tiempo. Y es porque lo ves en tiempo real. Tú colocas esta ventana y entonces tú ves acá esto que parece un dibujo que parece que fuese de mentira y que es en tiempo real, y uno va viendo cómo los píxeles de ese mapa que hace el software se colocan de este color, digamos, en el que están abiertos, o se cierran, que son estos píxeles que están bloqueados. Entonces uno puede hacer aquí un diagnóstico muy rápido de qué es lo que está pasando con el pulmón o con la ventilación. Por ejemplo, hace esa división en píxeles, lo lleva a porcentaje, y puedes ver en este ejemplo que el 31%, hay un 31% de colapso o de zonas que no están ventiladas y que están en la parte basal del pulmón, ¿ok? Y ese 31% no es funcional. Y luego en la parte superior, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, que esto sea derrame pleural, un derrame pleural bilateral que está comprimiendo, que tiene esta zona pulmonar en colapso por presión del líquido. Y aquí arriba vemos que hay una zona que tampoco está teniendo ventilación. Esto puede ser zona de sobredistensión o, por ejemplo, neumotórax en esta parte superior, y están en zonas no dependientes. Así que el equipo me determina, el software me determina que el 12% de la parte de arriba, de la parte apical, está sin ventilación, y 31% de la zona basal. Así que si sumas 31 más 12, eso te da 43, o sea que el 57% del pulmón es lo que realmente es funcional. Si yo ahora realizo una maniobra de reclutamiento, por ejemplo, o hago un drenaje del líquido pleural, y esa recuperación de espacio permite una mejor expansión y comienzo a recuperar zonas, puedo ver entonces en tiempo real cómo va a disminuir este porcentaje y cómo aumenta el porcentaje de pulmón ventilado, y puedo hacer el seguimiento en tiempo real de lo que estoy recuperando o no, o estoy perjudicando con el procedimiento en términos del tamaño funcional del pulmón, que es lo que finalmente me va a dar el resultado de gasometrías, de la estabilidad del paciente, de la estabilidad de la superficie pulmonar. Se han creado pues algunos algoritmos para hacer seguimiento o para hacer descarte de posibles situaciones. Si estoy evaluando lo que es la distribución de la ventilación y veo que es desigual, pues tendría que irme a repasar si hay causas conocidas en la historia o en la evolución del paciente, si hay neumotora, derrame pleural, obstrucción bronquial, intubación selectiva, si el paciente ha tenido una resección pulmonar, si está en alguna posición particular que favorezca la asimetría de esa distribución de la ventilación. Por ejemplo, una parálisis diafragmática unilateral que podría ocurrir luego de una cirugía cardíaca, por la solución fría, por ejemplo, o si la presión abdominal, por ejemplo, de un crecimiento hepático o algún tumor, podría estar complicando la simetría de esta distribución de la ventilación. Y luego entonces, si ninguna de estas causas es así, podría
ser un tema de secreciones, de que hay obstrucción de algún bronquio por secreciones, por algún coágulo o algo, entonces se sugiere higiene bronquial o cambiar al paciente de posición y establecer un nuevo diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo, que está impidiendo que la ventilación o la distribución de esa ventilación sea simétrica. Después entonces podemos pasar a otro tipo de información que da el equipo, que es la distribución en barras o la distribución gráfica o en números y gráfica de barras de la distribución de esa ventilación. Entonces se han establecido patrones que te sugieren que está ocurriendo una u otra cosa. Por ejemplo, un gráfico de barras normal podría ser así, en el cual tenemos unas zonas de poca ventilación o de pobre ventilación pequeñas que se van aclarando, que se van ventilando mejor, y llegas a la zona verde y con pocas zonas sobreventiladas. Así que el color más oscuro, independientemente del, de los colores que elijan para graficar, pues el más oscuro se refiere a zonas de muy pobre ventilación, si se va a zona negra o gris oscuro, y las zonas de color con mayor densidad del color son las zonas que tienen mayor cantidad de entrada de aire. Así que si vemos un patrón, por ejemplo, en forma de U, en la cual hay una gran cantidad de región del pulmón que no está siendo ventilada, y tenemos por otro lado una zona que está muy ventilada, entonces se puede asumir interpretando esto y por la experiencia, digamos, que se ha tenido ya en esto, que cuando hay este tipo de asimetría, zonas que no tienen nada de ventilación con respecto a zonas que tienen mucha ventilación, es porque esto habla de un área de colapso que puede ser por neumotórax, puede ser una intubación selectiva y esta información la obtenemos de un pulmón y esta la obtenemos del otro. Neumonías unilaterales severas, por ejemplo, un derrame pleural unilateral o una obstrucción bronquial. Otro patrón sería el patrón ascendente, en la cual tenemos pocas zonas de no ventilación y tenemos una predominancia de zonas de una gran ventilación. Así que aquí podríamos estar hablando de zonas de sobredistensión, porque esto es lo que nos está diciendo básicamente es que esa zona está ampliamente expandida con una, digamos, con un hurto, un robo de la mayor parte de la ventilación hacia esa zona. Así que hablaríamos de una sobredistensión local o de reclutamiento cíclico o de volumen tidal muy alto. Y este patrón descendente, zonas de nada de ventilación y muy pocas zonas donde hay una distribución grande de ventilación, podría ser segmentos que no están siendo bien ventilados en el pulmón, puede ser que estén utilizando volúmenes tidales muy bajos o que hay una obstrucción pulmonar severa que no permite ventilación acá y permite una zonas de ventilación grande muy pequeñas. Con respecto a los algoritmos para hacer evaluaciones de las áreas silentes, pues puedes ver cómo se comportan esas áreas silentes, si el predominio de esas... Primero, se considera normal que haya hasta un 5% de áreas o de zonas silentes en el pulmón, pero si tenemos más de 5% y el predominio es ventral, entonces, y en áreas no dependientes, pues esto nos habla más de sobredistensión o de neumotórax. Y bueno, estas son estrategias que se sugieren: disminuir el volumen tidal, disminuir los niveles de PIB, disminuir la presión pico que probablemente está produciendo estas sobredistensiones, mejorar el posicionamiento del paciente. Si el predominio más bien es en zonas dependientes, esto se refiere más a líquido, a derrame pleural, a telectasia, y entonces se hablaría de reclutamiento, se sugeriría reclutamiento, aumentar niveles de PIB,
si es el caso de un derrame pleural, drenar el derrame y hacer posicionamiento. Y si son ambas zonas ventrales y zonas dorsales, dependientes y no dependientes, pues esto habla más de una patología de afectación heterogénea de los campos pulmonares, así que podría ser un distrés respiratorio agudo, podría ser una neumonía severa difusa, por ejemplo, o un edema pulmonar severo. Entonces ya se hablaría aquí de la necesidad de ventilación protectora, de mantener un driving pressure por debajo de 15, una presión plató, que lo que nos hablaron en el congreso reciente que tuvimos, Congreso Iberoamericano, ya nos están hablando de presiones plató por debajo de 27, potencial que evaluar si hay potencial de reclutamiento o no para orientarnos hacia si la PIB debe ser manejada en niveles altos o bajos, probar posición prono, probar ECMO, eso ya va a depender de cada caso en particular. Y aquí quise, digamos, ya ir terminando con un ejemplo de lo que es la evaluación funcional de un pulmón. Si vemos acá esta imagen de tomografía de impedancia, pues podemos ver aquí una zona más o menos extensa de pobre ventilación o de nada de distribución de la ventilación acá. Podemos ver que aquí hay un poco también de esta parte cóncava acá, que implica un pequeño compromiso acá de la ventilación, y vemos que hay acá también un compromiso de ventilación en el pulmón izquierdo, así que vemos un poco de funcionalidad acá y un poco acá. Cuando lo vemos en la tomografía axial computarizada, pues vemos que hay un derrame pleural bilateral. Sin embargo, y a pesar de que esta zona se ve más grande que esta, pues esta zona está siendo más funcional que esta. Así que no siempre lo que se ve es lo que realmente está ocurriendo. Y acá, pues, esta zona que no está siendo bien ventilada acá, se aprecia que hay un neumotórax en esta parte de arriba. Así que anatómicamente, en esta tomografía podemos ver que hay neumotórax, que hay derrame pleural, que hay zonas de atelectasia por compresión, etcétera. Y en esta zona podemos ver, ok, de todo este desastre que está aquí, qué es lo que realmente está funcionando y qué es lo que tengo para ventilar. Ya están saliendo más cálculos derivados de la tomografía de impedancia, como estas cosas como el radio de impedancia, centro de ventilación o centro geométrico, índice de inhomogeneidad, índice por retardo ventilatorio regional, que hace un mapa, distribución del gas intersticial, fracción de aire regional, pero pues nada, todo esto está un poco en pañales, hay que tener más experiencia, más casos, más evidencia para saber realmente cuál va a ser la utilidad práctica de todos estos nuevos índices y valores que están saliendo derivados de la tomografía de impedancia. Así que ya como conclusión, la BIT o la tomografía de impedancia aplicada a ventilación mecánica muestra ser una herramienta poderosa de monitoreo en tiempo real, sin efectos nocivos de lo que es la distribución de la ventilación, la funcionalidad del pulmón y sus cambios. Juega un papel fundamental en la ventilación protectora, la titulación de PIP óptima, la prevención de injuria pulmonar inducida por ventilación mecánica. Evalúa de forma rápida, visual y gráfica el efecto de las maniobras de reclutamiento alveolar. Detecta precozmente complicaciones pulmonares como las que hablamos. Medición inmediata de la respuesta o visualización, diría yo, inmediata de la posición prona, de la respuesta a la posición prona y otras estrategias ventilatorias. Tendencia de respuesta a acciones terapéuticas en distrés respiratorio, EPOC, neumonía severa, trastornos de compliance y cualquier patología de afectación heterogénea. Reduce la necesidad de los traslados al paciente que por lo general con un distrés respiratorio
digamos, no es el mejor candidato para andarlo moviendo, cambiando a un ventilador de transporte, etcétera, para llevarlo a una sala de tomografía, y reduce la necesidad de estar todos los días tomando controles de rayos X, porque estás viendo funcionalmente todo lo que está ocurriendo en el pulmón en tiempo real. Así que pues nada, muchísimas gracias a Biasis, a Leonardo y a todo ese grupo que más que personas conocidas son, los considero amigos. Les agradezco muchísimo la confianza y la paciencia de haber escuchado esta conferencia. Estos son tepuis que se encuentran en Venezuela, en la parte sur de Venezuela. Y este mail cambió, ya no es armando.mosquerahul, sino ahora es uno mucho más grande. Armando.mosquera queda igual, el arroba queda igual, pero acá es lowensteinmedical.com. De todas maneras, cualquier inquietud, si necesitan contactarme de alguna manera, pueden hacerlo a través de Leonardo o del grupo Biasis. Muchísimas gracias, querido amigo, te cedo el panel. Creo que ahí ya dejé de compartir. Sigue, sí, perfecto, ya se dejó de compartir. Muchas gracias Armando por este tema. La verdad es que tomografía por impedancia eléctrica aquí en México pues es un tema todavía muy nuevo, y bueno, creo que México y Latinoamérica, y sin embargo pues tiene muchísimas ventajas para conocerlo, saber de qué trata. Cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos hospitales sobre esta tecnología, pues existe esta inquietud de saber qué diferencia hay con una tomografía axial computarizada con una tomografía por impedancia eléctrica. Así que muchas gracias por darnos esta explicación tan resumida, y creo que es bastante digerible para los que no conocíamos o los que no conocen esta tecnología. Y realmente es un monitoreo avanzado para la ventilación mecánica. Entonces vamos a abrir un espacio de preguntas. Las pueden escribir en el chat, que el doctor Armando nos puede ayudar a resolver. En el chat pueden escribir sus preguntas, algo que no les haya quedado muy claro, para que el doctor nos pueda apoyar con ello. De mientras, yo le quisiera preguntar, en el pacientes pediátricos, ¿qué tanto? Cierto. Sí, mira, la tomografía, digamos, por impedancia ha sido efectiva y muy clara y de mucha utilidad, incluso en pacientes neonatales. Se hizo ya una cantidad de mediciones en pacientes neonatos, en pediátricos pequeños, en lactantes, y las imágenes son espectaculares, pero hay limitaciones. Por ejemplo, el tamaño del cinturón de los electrodos. Cuando los electrodos son más pequeñitos y la superficie que van a cubrir es muy pequeña, entonces ya limita el número de sensores. Por ejemplo, Lowenstein tiene la medición con 32 sensores, que es bastante cantidad de sensores. Drager creo que los iba a llevar a 32 también, pero estaban en 16, que es la mitad. Y claro, mientras más sensores tienes mayor resolución, y cuanto más pequeño es el pulmón y las áreas afectadas y funcionales, necesita más resolución. Así que el tema es que la limitante ha sido el tamaño de los chalecos o del cinturón de sensores, porque ha habido necesidad de reducir la cantidad de sensores. Entonces ya no son 32, sino son 16, por ejemplo. Entonces, 16 sensores en una superficie tan pequeña, en un pulmón tan pequeño, a lo mejor ya no se tiene la calidad que se quiere. Entonces se está desarrollando, de hecho había empezado a salir al mercado todo el tema de la tomografía neonatal y se retiró del mercado.
para tratar de resolver este problema de resolución del tamaño de los sensores y poder agregar más cantidad de sensores en un espacio más pequeño. Ahora los cinturones de sensores están en tallas para pacientes hasta 30 kilos, a partir de 30 kilos. Va a depender, o sea, es en niños, digamos, más grandecitos, ¿no? Sí se utiliza en pediatría, pero lo que hay hasta ahora disponible de tamaño de cinturones es a partir de los 30 kilos. Perfecto, muchas gracias. El ingeniero Carlos Gallardo pregunta si puede comentar algo referente a limitantes en mujeres embarazadas. ¿Cómo estás, querido amigo Carlos? Siempre te recuerdo con mucho aprecio y admiro mucho tu inteligencia, siempre. Sí, mira, no hay ninguna contraindicación, ningún impedimento con la mujer embarazada. Acuérdate que esto no emite radiación, no emite nada que sea contraproducente para el feto. Y adicionalmente, al contrario de ser una limitación, claro, la colocación del cinturón, por supuesto, tiene que buscar la mejor colocación posible del cinturón para que haya una buena medición, pero fíjate que cuando tienes una mujer embarazada, cuando tienes un paciente obeso, que tienes, o cualquier situación que aumente la presión intraabdominal termina comprimiendo o empujando las cúpulas diafragmáticas hacia las bases, comprometiendo justamente la zona donde ocurre el mayor impacto en el intercambio gaseoso. Así que evaluar funcionalmente esas zonas del pulmón que están afectadas por la presión intraabdominal, que en definitiva lo que afecta es la presión transpulmonar, y la presión transpulmonar es lo que me determina que la superficie alveolar se mantenga abierta y no esté sobredistendida, pues es una herramienta muy poderosa para este tipo de pacientes. Sumamente buena y la evaluación también de posicionamiento de estos pacientes, eso y de la afectación de la funcionalidad, sobre todo de las bases pulmonares inducidas por el aumento de la presión intraabdominal. Perfecto, muchas gracias. Preguntan también, desde tu experiencia, bueno, el ingeniero Julio Millán pregunta, desde tu experiencia en América Latina, ¿qué países tienen y utilizan esta tecnología de BIT? Ya hay varios países. Hay, por cierto, una oportunidad tuve el honor de intercambiar buenas conversaciones por un largo rato con un doctor mexicano que seguramente conocen, que es el doctor Vergara, porque él viene desde muchos años tratando de llegar a este tipo de imágenes y lo hacía a través de densitometría, de gammagrama, etcétera, y pues se emocionó mucho con el tema de la tomografía por impedancia, porque dice, bueno, esta es como la culminación finalmente de esta búsqueda que tengo 30 años haciendo para lograr imágenes de este tipo. Y es muy agradable conversar con él porque tiene mucho tiempo tratando de lograr este tipo de imágenes y es muy conocedor de este tema. En México hay alguna experiencia, en Brasil hay mucha experiencia porque pues allá está el doctor Marcelo Amato y el doctor Marcelo Amato pues también es un gran fan de la tomografía de impedancia. De hecho, ha publicado muchas cosas de tomografía de impedancia, incluso ha sido asesor del desarrollo de la tomografía por impedancia. Entonces, imagínate, Marcelo Amato, que tiene tantos años trabajando en el estudio de la mecánica pulmonar, que es, digamos, uno de los íconos de la ventilación protectora, de todo el tema del driving pressure, de todos estos cálculos de luz, presión, volumen, es principal fanático de la tomografía de impedancia, ya te dice mucho, ¿no? Entonces, hay de hecho una tecnología
de fabricación de tomografía de impedancia que está en desarrollo en Brasil. En Argentina utilizan también en algunos sitios tomografía de impedancia. Tengo de hecho un gran amigo que trabaja mucho con tomografía de impedancia, que es Martín Managó, con el que he consultado en algunos casos, pues, de este tema de tomografía de impedancia. En Perú, extrañamente, más en el interior del país que en Lima. Me llevó una sorpresa porque hay unos pueblos que son casi fronterizos y resulta que ahí tienen ventiladores con tomografía de impedancia y en Lima creo que hay muy pocos ventiladores con tomografía de impedancia. En República Dominicana también me tocó en una oportunidad ir a República Dominicana y utilizan allá también algunos ventiladores con tomografía de impedancia. Y el otro sitio donde lo vi fue en El Salvador. Hace unos 5 años sé que ellos, fui para allá, para El Salvador, y estuve también ahí hablando sobre tomografía de impedancia. O sea, ya unos cuantos países ya están utilizados. A lo mejor se me escapa alguno, pero estos son los que me consta personalmente, digamos. Sí, perfecto. Uruguay tiene también un tomógrafo de impedancia por allá, y lo sé porque estuve hace poco revisando unos trabajos de un médico uruguayo que está trabajando con tomografía de impedancia. No sé qué tipo de tomógrafo tiene, no sé si es ELISA, no sé si es Drager, pero sí sé que ha publicado por lo menos 2 trabajos recientemente de casos, presentación de casos. Ok, perfecto. Muchas gracias por darle respuesta a estas preguntas. Creo que ya no nos han escrito más. En el chat les escribo mi correo también para que si tienen alguna duda, alguna pregunta adicional que quieran que le hagamos llegar al doctor Armando, nos la puedan escribir. Y ya hay un colega amiguísimo mío, además que considero una persona con un gran conocimiento que nos está escribiendo de Lima, de Perú, y dice que hay en Trujillo, en Perú, en esa región de Trujillo, en Perú, también hay tomografía de impedancia. Y esperemos que esta tecnología en Latinoamérica pues vaya tomando más campo, más hospitales estén equipados con esta tecnología. Sí. Realmente el costo-beneficio es muy grande, esta relación costo-beneficio de no estar Así trasladando a es. estos pacientes con todo el monitoreo que tienen encima todos los equipos a una área Ahí tocaste un administrativa. punto bastante importante. Primero saludo a este compañero amigo, se llama Juan Carlos Morales, y aprovecho de saludarlo, que está desde Perú. Se colió por aquí, pero siempre bienvenido. Mira, dijiste algo muy importante y es el tema del costo-beneficio del equipo. En algunos casos, claro, es una tecnología que es costosa, ¿no? Uno no puede decir lo contrario. Son ventiladores que obviamente teniendo un tomógrafo cuestan un poco más de lo que cuesta un ventilador que no tiene tomógrafo. Eso es algo lógico. Pero mira, una de las cosas que se han publicado en la New England Journal, sobre todo ahí en la New England Journal, también en CHEST, hacen referencia al tiempo en ventilación mecánica. Menos mal que dijiste eso, porque me acordaste de algo que leí hace poco, justamente releyendo cosas para esta conferencia. Me encontré con una discusión, digamos, era un blog realmente esta discusión, pero fue muy interesante y muy nutritiva porque hablaban de que uno de los mayores beneficios que ellos veían de la tomografía de impedancia era que se reducía considerablemente el tiempo en ventilación mecánica. Fíjate que es una cosa que nunca hemos tomado en cuenta para mencionar,
Y realmente si tú tienes un paciente eficientemente ventilado, porque lo estás viendo, no estás, digamos, haciendo maniobras a ciegas, no estás con una PIP que es la que debe ser, realmente el tiempo de ventilación mecánica se reduce considerablemente. Y si tú los días de ventilación mecánica los sumas en términos monetarios, pues al final compensa quizás la diferencia de precio de meterse en un ventilador con tomografía con los días que te los estás gastando con una ventilación convencional, prolongándolo hasta más de una semana adicional de ventilación mecánica en ese paciente. Además de que del ahorro de complicaciones que puedes atacar. Imagínate un paciente, por ejemplo, el caso que te di, que parece una tontería, pero a mí me pareció muy, muy gráfico, que estás haciendo una vía central y produce un neumotórax marginal. Es un neumotórax que no es que se colapsa el pulmón completo, es ahí un poquito de separación de las pleuras, pero tú no sabes todo lo que va a pasar ahí, lo que va a ocurrir y el tiempo que te vas a tardar en determinar que esa es la razón que te ha tenido haciendo cambios de parámetros y tratando de saber qué es lo que está ocurriendo ahí. Y en cambio con la tomografía de impedancia en segundos lo sabes. Entonces, y mira todo el tiempo que te estás ahorrando, todas las complicaciones que te estás ahorrando por saber que, bueno, punzaste un poquito más allá y allá hay un neumotórax y trabajas en función de eso. O sea, realmente el tiempo que se ahorra es dinero también. También la necesidad de agregar medicamentos, otros procedimientos, implica también costo. O sea, cuando terminas sumando todas las cosas, te das cuenta de que salía más barato tener un ventilador con tomógrafo que haber, y además que por supuesto el paciente va a estar mucho más seguro y con un mucho mejor pronóstico, sin duda, sin ninguna duda. Mira, nos están escribiendo otra pregunta sobre esta relación costo-beneficio. ¿Sabes si existe algún estudio de este costo-beneficio de ultrasonido contra placas de rayos X contra tomografía por impedancia? Mira, esa pregunta está genial. Además me viene muy bien ahora porque justo estoy terminando un curso, no lo estoy dando, lo estoy recibiendo de ecografía pulmonar, porque siempre me estuvo intrigando y nunca, por la cantidad de trabajo y compromiso y todo, nunca había tenido la oportunidad de aprender sobre esto. Y siempre me ha dado mucha curiosidad porque es una herramienta valiosísima el tema del eco pulmonar. Ahora, es igualmente, el eco pulmonar te da una medición en el momento. Por ejemplo, y puedes, si sabes interpretarlo bien, como los profesores que he tenido en este curso, tú puedes decir, bueno, mira, te salió, por ejemplo, el signo del código de barras y esto significa tal cosa y esto podría ser tal cosa. Esto puede ser un derrame pleural o estás viendo que hay un derrame pleural, incluso puedes cuantificar cuánto líquido hay ahí. O sea, el eco es una herramienta bastante buena. El tema es que tú no puedes tener ahí el cursor todo el tiempo, el traductor todo el tiempo colocado ahí en el paciente para ver en tiempo real lo que está ocurriendo por un lado. Y por otro lado, no puedes saber a través del eco cómo se está distribuyendo la ventilación. No podrías tener, digamos, al técnico con el equipo todo el tiempo pegado ahí, por ejemplo, para saber cómo se van recuperando, cómo se van recuperando zonas no ventiladas. No tienes un mapa de lo que está ocurriendo, colocas al paciente en posición prona y pues te da algunas imágenes que te pueden funcionar en un momento determinado y que son valiosísimas, pero definitivamente la tomografía por impedancia es muy superior por la tecnología. Ahora, no tienes un tomógrafo de impedancia,
el tema de hacer un buen eco pulmonar y tener una buena interpretación, una herramienta valiosísima, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y de hecho aquí en el chat están complementando que la ecografía y la tomografía por impedancia eléctrica son grandes herramientas al pie de la cama del paciente con una buena interpretación clínica. Entonces son más bien herramientas que se pueden complementar perfectamente, ¿no? Sin duda. Y Juan Carlos, que es el que lo está diciendo, fue el que me metió la espinita de aprender más sobre eco pulmonar, por cierto. Okay. Pues bien, yo creo que ya por tiempos, aquí damos terminada la sesión, la sección de preguntas. Les escribí en el chat mi correo, me pueden escribir todas las dudas que tengan sobre este tema. También nos pueden seguir en redes sociales. Este video, esta ponencia la vamos a subir en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como Grupo Biasis, igual en Facebook tenemos nuestro perfil, igual como Grupo Biasis, donde hacemos constantemente publicaciones sobre nuestras áreas de experiencia, que son ventilación mecánica, anestesia, neonatología. Y pues nuevamente muchas gracias, Armando, por tu tiempo. Creíamos que 1 hora y media era mucho para Sí, hablar de fíjate. esto, pero ni nos alcanzó el tiempo. Muchas gracias, Armando, y pues esperamos vernos pronto por acá en México. Gracias a ti, mira, y saludos a todos tus compañeros. De verdad tengo muy, muy, muy gratos recuerdos y de mucho aprecio hacia todo tu equipo de trabajo de la empresa. Siempre los pongo como ejemplo de calidad de trabajo en equipo y de alto nivel de conocimiento en el área que manejan. De verdad que creo que nunca se lo dije personalmente, pero siempre me produjo mucha admiración el equipo de trabajo que tienen ahí. Así que muchas gracias y saludos a todos. Un especial abrazo ahí a Carlos Gallardo, que le tengo un gran aprecio también. Muchas gracias, Armando. Igual aquí hacemos llegar estos. Ya, cuídense mucho y a la orden para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias, Armando. Pues bueno, doy por terminada la sesión y pues sería todo por esta ocasión. Gracias a todos por su asistencia. Y bueno, ahí nuevamente queda recordatorio, seguirnos en redes sociales, en nuestra página web y al correo que me puedan enviar las preguntas para hacérselas llegar a Armando. Muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Saludos, cuídense mucho.